Nicolás Saá. Él es médico cirujano, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y es diplomado en simulación clínica y seguridad del paciente. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, buenos días, Nicolás, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias. Nicolás, desde el punto de vista del ejercicio de la medicina, ¿qué significa contar con una ley de muerte asistida, muerte digna, cuidados paliativos, desde el punto de vista del cuerpo médico? Bueno, generalmente, lo que está en juego en esta ley, que más que ley de cuidados paliativos, lo que promueve la eutanasia es que ante la solicitud de muerte de un paciente tenga asistencia médica. Es decir, que la muerte del paciente sea a través, ¿cierto?, de un equipo médico. Hay una enfermera, un médico, ¿cierto?, psiquiatra, todo para, ¿cierto?, dar muerte a cierto tipo de paciente. Eso quiere decir que en el fondo entrega la responsabilidad de este apoyo a un equipo de médicos que deberían, por lo tanto, evaluar la condición del paciente antes de brindar este apoyo a la muerte. Sí, bueno, la ley que está en trámite define que la solicitud tiene que ser por el paciente con una expresión anticipada de muerte, ¿cierto? Y el que ejecuta el acto del eutanásico, es decir, de dar muerte a este paciente, es un equipo médico que previamente evalúa a este paciente. Y en ese sentido, desde el punto de vista de los médicos, ¿esto es mejor que dejar el proceso de la enfermedad como se ha llevado hasta hoy? Bueno, ahí, en relación a este proyecto, lo que postulamos, ¿cierto?, como universidad y también como equipo médico, es que los cuidados paliativos han sido dejados de lado. Los cuidados paliativos lo que se ofrece es una salida, entre comillas, rápida, ¿cierto?, frente al sufrimiento de un paciente. Los cuidados paliativos, de por sí, bueno, solamente están para el cuidado oncológico, es decir, pacientes con cáncer pueden entrar a cuidados paliativos, pero hay una gran cantidad de pacientes que no pueden acceder a cuidados paliativos porque no son oncológicos, no es cáncer. Llámese fallas respiratorias crónicas, ¿cierto?, terminales, pacientes con fibrosis pulmonar, con EPOC, o pacientes con fallas cardíacas igual terminales, o daño hepático crónico, que igual necesitan cuidados paliativos, ¿ya? La eutanasia no es la respuesta adecuada ante el sufrimiento humano. Los cuidados paliativos sí. El médico, ¿cierto?, tiene que siempre cuidar. Incluso hay un problema en el ethos médico, es como la pega que nos ha entregado la sociedad. Y ya lo vamos solamente por la vida. Lo que promueve esto es que la muerte, ¿cierto?, sea medida por el médico, no solamente por el estado del paciente, la naturaleza, sino que el equipo médico infrinja la muerte, por así decirlo, sería como un homicidio en que el Estado lo promueve y lo califica no como un acto delictual, sino que a través de un equipo médico, ¿cierto?, dar muerte a este paciente. Pero Nicolás, el proyecto de ley, usted mismo lo dice hace unos minutos, le entrega la responsabilidad al paciente de solicitar esto. Por lo tanto, estaría eximiendo a los médicos si no, solamente estaría pidiéndoles que ejecuten un acto que ya está en grado de conciencia asumido por el paciente. Entonces, ahí eso que usted manifiesta hace un rato quedaría absolutamente, si me ayudas, Álvaro, con la palabra, eliminado, borrado, eximido, gracias. Sí, pero ahí el que un paciente solicite la muerte y no los cuidados paliativos habla un poco de el abandono que están nuestros pacientes más en cuidados paliativos. Es decir, el que quita los cuidados paliativos, la muerte dada. Vamos a recuperarlo por teléfono porque tenemos algún nivel de inconveniente en la comunicación de audio con el doctor Nicolás Saá, quien es médico cirujano y diplomado en simulación clínica y seguridad del paciente.
de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Estábamos en el... te van a llamar por teléfono, Nicolás, para que atiendas el celular, por favor. Porque lo estamos viendo por Skype, que él nos mira. Nos mira con cara de ¿por qué no me están preguntando? Pero el audio está malena, entonces Sí. por el celular Sí. va a salir mejor y tenemos esa opción que la vamos a ejecutar de inmediato. Entonces estábamos viendo, yo tengo la pregunta ya lista para el doctor Saá cuando vuelva, y que dice relación con la voluntad del enfermo, con el ejercicio de la libertad individual. Doctor Saá, ¿por qué Sí. podría pesar o por qué podría atenderse con mayor prestancia o favorecerse la opinión médica o la obligación que siente usted como médico de no otorgarle la muerte asistida a un paciente que está sufriendo, y que él libremente tomó la decisión de, una vez que ya no soporte más el dolor o simplemente no quiera seguir dándole la pelea a la enfermedad, a un cáncer por ejemplo, de terminar con su sufrimiento? ¿Por qué tendría que ser más relevante su decisión como médico que la decisión del paciente en el ejercicio de su libertad individual? Que es lo que finalmente pretende reconocer este proyecto de ley. Termino con esto. Lo que el proyecto de ley entrega es el derecho a decidir. A nadie le impone la obligación de terminar con su vida cuando lo estima conveniente. Es el derecho a elegir, doctor. Sí, es muy interesante lo que usted dice, porque ahí lo que coloca en el centro es la autonomía, como usted dice, por el derecho a decidir. Uh-huh. Entonces uno podría pensar incluso por tedio existencial decidir el morir, porque ahí lo que importa es la autonomía, según lo que promueve el proyecto de ley. Y también llama un poco la atención que en la cultura occidental el derecho a morir, ¿cierto? El decidir a morir sea algo que no está en muchas otras culturas. Generalmente en la cultura occidental uno podría decir ya un poco nihilista, un poco ya se pierde un poco el sentido de trascendencia. Y generalmente el médico, como le estoy hablando como médico, Sí. lo que eso nos enseña es cuidar siempre. Uh-huh. Entonces, el que nos pida a alguien morir, habla un poco que lo hemos abandonado, y el Estado directamente ha abandonado los cuidados paliativos. Es decir, no se entregan cuidados paliativos de calidad. Entonces, el llamado, ¿cierto?, el pedido eutanásico es una llamada de alerta, es un llamado de auxilio ante el abandono que siente el paciente y la familia. Claro, lo que pasa es Entonces, que, doctor, ahí... es una respuesta la eutanasia, sí, es una respuesta, pero no es la mejor respuesta que se puede, ¿cierto?, ofrecer a una persona. La persona tiene que ser acompañada, no tiene que ser eliminada. No podemos acceder, ¿cierto?, a eliminar a una persona por compasión. Es decir, tenemos que cuidarla hasta el final, hasta que la naturaleza de la enfermedad de la persona lo decida. Claro, lo que pasa es que ahí hay una observación que hacer, porque el proyecto de ley nos faculta a aquel ser humano que por tedio quiera dejar de vivir. Sí. Pero tiene que haber razones médicas muy el principio fundante del específicas. proyecto es la autonomía. Sí. Entonces, ¿por qué no extender la autonomía incluso a niños? O sea, porque no forma parte del proyecto. Claro. El proyecto tiene Sí, pero otro el principio objetivo, fundante, digamos. lo lógico es que si me dice que el principio fundante es la autonomía, ¿por qué no extenderlo solamente a mayores de 18 años? ¿Por qué no a los 14, a los 12, a los 10, a los 8? Bueno, es un tema discutible sin duda alguna. Yo quiero decir lo siguiente: hay un momento de la enfermedad del ser humano en que habitualmente en el seno de la familia se dice, mira, estamos esperando que pase lo que tenga que pasar. Esas largas agonías que son tan dolorosas, son interminables. Una persona, cuando era todavía dueña de su voluntad, pudo haber manifestado el deseo de que frente a una situación de esa naturaleza, irrecuperable, irreversible, con un diagnóstico que la apoye, pueda terminar con su vida. Y ese derecho es el que pretende entregar precisamente este proyecto de ley de muerte digna o muerte asistida, que le llaman, o eutanasia, como prefieren llamar los otros. También frente a esa situación, ¿usted le merece reparo, doctor? Sí, me llama mucho la atención este principio de autonomía o pseudoautonomía, porque sí, si hablamos de principio, el principio que funda este proyecto es la autonomía. Entonces, es por qué no extenderlo a mucha más edad. Y también hay que tener un poco de cuidado, porque generalmente
cuando uno está enfermo, y yo veo con mis pacientes, en que se le da el cuidado hasta el último minuto, cuidado, que no tenga dolor, sufrimiento físico, acompañamiento, también es peligroso porque podemos, es decir, incluso algunas personas se pueden sentir obligadas a morir. Es decir, yo para no dar un problema tanto a mi familia, tanto un problema económico, un problema social, puedo elegir morir. Entonces, ahí también hay una cierta presión hacia el paciente. También reconocer que también poner un problema ahí de desigualdad social, porque los que van a pedir la muerte anticipada van a ser los que no pueden aguantar económicamente una enfermedad. Entonces, las personas que tienen menos recursos, lo más probable es que ellos van a pedir en forma anticipada, ¿cierto?, su muerte. Aquellos versus los que pueden aguantar más en relación a la parte económica. Es un punto. Yo creo que sí, pero tenemos que fundamentar bien que la medicina vela por la vida de la persona y tenemos que llegar a hacer cuidados hasta el final de sus vidas. Pero fíjese no que podemos fundarla como un acto administrativo, incluso reflejo, el dar la muerte a una persona. Pero fíjese, doctor Sá, que el propio impulsor del proyecto, el diputado Vlado Mirosevich, que estuvo con nosotros el viernes, sostuvo algo muy parecido a lo que usted está diciendo, en el sentido de que la mayoría de los pacientes enfermos terminales dan la pelea hasta el final, quieren darla hasta el final. Eso es digamos, estadísticamente es así. Lo que él plantea es que aquel que no quiera darla hasta el final tenga el derecho a elegir. Ese es básicamente el asunto, Joyce. No sé si tienes algo más que decir. No, solamente decir que efectivamente hoy también se da el paradigma al revés de lo que menciona el doctor, de esto que las personas probablemente que tengan pocos recursos van a postular a esto, pero hoy se da que personas que tienen los recursos optan incluso por trasladarse a otros países donde sí se da la posibilidad de esta muerte asistida. Entonces también tiene sus diferencias. En realidad, como todo proyecto, decíamos el mismo viernes que falta información quizá para conocerlo en detalle y ver cuáles van a ser sus aplicaciones. Bueno, y tendrá que ir con el reglamento respectivo, ¿no, Álvaro? Para que sea entendible, realizable, asequible y exprese efectivamente este derecho, esta voluntad de las personas. Doctor Sá, le agradecemos mucho la disposición a conversar. Por último, quería decirle, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ojo que, bueno, es bueno ver la experiencia de Europa. Generalmente Europa está adelantado 10, 15 años en estas de las legislaciones. También ver el concepto de la pendiente resbaladiza. Si usted lo ve en Europa, está como leyes más restrictivas fueron hace 10, 15 años. Ahora está mucho más abierta. Incluso terceras personas pueden pedir, ¿cierto?, la muerte de pacientes que están demenciados. Ojo con eso, que veamos un poco la legislación de Europa. Incluso hay personas que viven en Holanda, pacientes de tercera edad, que cuando lleguen a cierta edad se van a vivir a Alemania porque ahí no hay eutanasia. ¿Por qué? Porque tienen miedo que terceras personas, también incluso fuera de la familia, piden eutanasia para estas personas. Sí. Ojo con eso, deberíamos ver abrir un poco más la mente a lo que pasa en Europa ahora. Para evitar el abuso, claro. Doctor Nicolás Sá, médico cirujano, diplomado en simulación clínica y seguridad del paciente de la UCSC. Muchas gracias por su entrevista y muy buenos días. Muy buenos días. Buena semana. Tengan buen día. Bueno, chao.